Si hablamos de SEO, automatización y estrategias que desafíen a Google, es un nombre que no puedes ignorar. Pero aquí no vamos a hacer la típica presentación aburrida de experto en SEO, sino que vamos a conocer al de verdad. Empresario de pura cepa, 5 empresas montadas, 2 de ellas vendidas. No solo sabe posicionar web, sino que también los negocios se le dan de lujo. Si Google le penalizara, él ya tendría otra startup lista para monetizar. Es un fanático de la IA y los prompts, y si hay una forma de automatizar algo, la ha encontrado. Es de los que habla con ChatGPT como si fuera su tercer hijo, y probablemente tenga una IA trabajando en segundo plano mientras vemos esta presentación. Vegano y animalista por principios, su ética no se queda en el SEO. Respeta la vida en todas sus formas y defiende los que no pueden hablar. Un referente en lo profesional, pero también en valores. Ninja en ratos libres. No solo domina Google, también el arte de las artes marciales. Le encantan los retos, tanto en la vida como en el juego. Si ves a en un skate room, no te preocupes, saldrá antes de que Google indexe una página nueva. En resumen, SEO, IA, negocios, valores y un toque de ninja. No solo juega en primera división del SEO, sino que también tiene una historia que rompe moldes. Así que prepárate para verlo en su versión más auténtica. Ponte cómodo, que comenzamos. Pues nada, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantado de compartir un ratito contigo y con tu audiencia, así que nada, pasárnoslo bien hoy. Pues nada, muchas gracias por venir. Sé que eres un hombre bastante ocupado entre las empresas, en los líos en los que te metes, que todo el mundo te llama para que le eches una mano, y luego pues la vida personal que tenemos cada uno. Entiendo que estás hasta arriba, así que te agradezco enormemente que la generosidad con la que vienes a echarme una mano aquí al canal. Y bueno, pues yo encantado de tenerte aquí, como no puede ser de otra manera. Nada, yo encantado de que me hayas invitado. Además, ya te lo comentaba, que habíamos tenido muy buen feeling en aquella clase que dimos juntos. O sea que, vamos, estoy encantadísimo de compartir este rato. Vale, muchas gracias. Para la audiencia que no conozca a Álvaro, no voy a hacer una presentación ni le voy a decir que la haga él, porque está cansado de decir todos los días que le entrevistan lo mismo, de dónde viene, qué ha hecho y demás. El que quiera información, que lo busque en YouTube, que hay así de entrevistas de Álvaro y hay muchísima información, está activo en redes, o sea que no vamos a entrar en ese detalle además, porque seguramente si están viendo mi canal, saben quién eres. Bueno, es verdad que mi audiencia es un poquito, va enfocado el canal un poquito a una audiencia un poquito más junior, que está empezando, arrancando, con contacto con el SEO, pero estoy seguro que te conocen, y si no, pues que lo busquen por ahí en YouTube, porque no quiero hacerte la típica entrevista que te hacemos todos al final. Muy bien. Así que bueno, pues lo dicho, vamos a entrar en materia. Me gustaría partir la entrevista en 4 bloques diferentes. Y bueno, luego al final normalmente suelo hacer una sección de preguntas incómodas, vale. Pero en tu caso no lo voy a hacer así porque, como te he dicho, quiero que sea diferente. Vale. Y tengo ya apoyo de otros compañeros que ya me han trasladado un montón de preguntas para hacerte, con lo cual he hecho una selección de algunas, no todas porque si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero tengo algunas preguntas ahí apuntadas y ahora después lo veremos. Vale, si quieres meter alguna incómoda no hay problema tampoco. Yo, si no tengo una NDA, todo lo que pueda lo diré. Vale, no te preocupes. Pues vamos allá. Pues mira, lo primero, decirte que estoy empezando a conocer, entre comillas, estoy empezando a utilizar o a probar, a testear el tema que tan de moda está, que son el tema de las automatizaciones con la IA y demás, y la verdad es que estoy empezando a quedarme un poco sorprendido de lo que se puede aprovechar. Pero claro, la gente piensa, bueno, las automatizaciones se pueden aprovechar únicamente pues cuando tienes un negocio digital, cuando todo va online y demás, pero yo, intentando pensar un poco fuera de la caja, me pregunto, vale, pues yo tengo una empresa de reformas. ¿Cómo puedo yo, con mi empresa de reformas, aprovecharme de la IA? ¿En qué sectores la puedo utilizar? ¿Cómo la podría implementar? ¿En qué me puede ayudar? Porque me consta que tú la usas hasta para que te haga un resumen por la mañana de las novedades y te las cuente al oído. Sí, no, yo lo uso mucho. La verdad es que es muy buena pregunta. Tuvimos una entrevista con una persona responsable de Microsoft y yo jugué un poco
un poco con esto en la entrevista y le dije, oye, te voy a dar una serie de profesiones para ver si se puede usar la IA o no. Y entonces le dije un cabrero, un cura, y en todos me sacó casos de uso. O sea que creo que el tuyo no va a ser de los más complicados, ¿vale? A ver, ahí todo lo que sea gestión de presupuestos realmente se puede automatizar. Antes hablábamos fuera de cámara otra idea que tenías por ahí. Todo lo que es recepción de un email, que luego lo puedas procesar la información, clasificarla, en base a eso dar una respuesta, ir cualificando los leads, por ejemplo, cuando te entra leads para tu empresa de reformas, eso lo podrías hacer perfectamente con la IA. Y un paso más sería luego darle una respuesta automática o incluso mandarle algún tipo de material. Todo eso se podría hacer sin ningún problema. Y es más, a través de un sistema, nosotros lo montamos, por ejemplo, para un cliente que le atendíamos las llamadas con IA. O sea, el cliente llamaba, pues, el cliente llamaba, le recibíamos la llamada, le dábamos respuesta en base al tipo de servicio que tiene, una base de conocimiento de sus servicios, y con eso atendíamos las llamadas. Aquí lo que se podría hacer es recibes, cualificas el lead, das la respuesta, oye, sí, quiero que me llames o lo que sea, le llamas con la IA, le das el proceso y se podría hacer. O sea, se podría automatizar realmente a día de hoy, con los modelos que hay, se podría automatizar todo. Incluso se podría hacer la parte de presupuesto. Tenemos un cliente también de tema de decoración que nos hizo una petición que era que le pudiéramos hacer la estimación del presupuesto que podría ser hacer una decoración de una casa, y en base a una base de datos de precios de materiales, unas fotos de los espacios, unas dimensiones y demás, hacíamos unos cálculos y con eso hacíamos un presupuesto estimado. Es que al final, o sea, lo sé porque mi madre es decoradora y tiene una empresa de construcción, entonces es algo que lo he mamado desde pequeño, ¿no? Entonces, al final lo único que haces es calcular medidas, calcular materiales, horas de mano de obra y, o sea, son matemáticas, no tiene un nivel de complejidad más alto. Así que es verdad que evidentemente el expertise de cada uno, cuando ve una obra, cuando sabe lo que puede haber por detrás, y yo qué sé, el sistema de electricidad es antiguo y lo tienes que cambiar, si no, si hay humedades, o sea, evidentemente hay un toque ahí de la persona que sabe lo que está mirando. Pero como para hacer un presupuesto inicial y poder dar una respuesta, y ya sabes que en este sector piden presupuesto a ti ya 200 más, y con eso te van a hacer la primera criba y luego te van a apretar para ver si le bajas el precio. Entonces, para ese primer presupuesto inicial, que tengas una estimación seguramente sea más acertada de la que puedan dar la gran mayoría de las personas de tu sector, que en general, haciendo presupuestos, son para darles de comer aparte. O sea que ahí la IA estará por encima del nivel seguro. Yo, en este caso, estoy intentando automatizar algunos procesos dentro de la empresa, que va un poco en ese sentido, pero al final hay un factor que es, para mí, creo que es el más importante, que al final es el factor venta. Yo toda la vida he sido vendedor, o sea, lo mío, yo llevo la venta en la sangre. Entonces monté la empresa de reforma pues por circunstancias y carambolas de la vida, pero yo no vengo del mundo de la reforma. Yo toda la vida he trabajado en ventas, en muchos sectores, y en France Telecom, en Orange, he trabajado casi 15 años, y lo que me he dedicado siempre ha sido a vender. Entonces hay una parte muy importante en la existencia o en la continuidad de la empresa mía, y es el factor de la venta. Cuidado, no digo que yo sea el que mejor lo hace. Digo que si no hubiera una persona que supiera vender, se convierte todo mucho más complicado, ¿no? Porque hay una gran demanda hay muchísimas empresas trabajando, la gente cada vez es más exigente, la gente cada vez quiere pagar menos, y fíjate que lo primero que les digo cuando llego es: no soy el más barato. O sea, si lo que buscas es el más barato, no soy yo. Te lo digo para que no perdamos tiempo. Y tengo un porcentaje de cierre bastante bueno, o sea que estoy muy contento, ¿no? Entonces, claro, todo ese procedimiento de la IA sí me puede facilitar eso, pero al final realmente necesito ir yo, necesito hablar yo con el cliente cara a cara, empatizar con él. Entonces, yo creo que a lo mejor me valdría para hacer un filtro, es decir, porque hay muchas personas que a lo mejor te piden un presupuesto para un baño pensando que le va a costar 2.500 o 3.000 euros, y cuando le dices que cuesta 6.000, dicen: hostia, es que yo no sabía que un baño costaba tanto. A lo mejor para ese tipo de perfiles hacer un filtro. ¿A eso te refieres? Sí, o sea,
al final, cada uno conoce bastante su negocio y también la tasa de conversión que tiene, por dónde va entrando y los puntos de dolor que tienen los clientes cuando le llegan. Yo me he encontrado, por ejemplo, con casos donde, en el caso de mi madre, por ejemplo, tenía una alta demanda de presupuestos y muchos de ellos eran para pipetear, para saber, oye, qué precio tiene esto, porque había mucha reforma integral y al final en reformas integrales pues los presupuestos se disparan mucho más y entonces ya tienes que ir seleccionando de forma dividida cada una de las partidas por pues una para el baño, una para electricidad, una para tal. Entonces, esa primera toma de contacto para saber si esto estamos hablando de 50.000, 100.000 o 150.000, pues para ese tipo de cribas está bastante bien, ¿no? De decir, oye, estoy dentro del precio de mercado o no lo estoy, y eso sí que lo puedes hacer más o menos de, oye, yo ¿qué tipo de materiales quiero? Pues quiero unos materiales básicos, unos materiales medios, unos materiales premium. ¿Cuáles son las medidas? Pues este es el plan. ¿Cuáles son tal? Pues a partir de ahí sí que puedes darle una horquilla y una vez que tú vas viendo cómo responde eso, decir, oye, esto está acertado, no está acertado, está acorde de eso. Y esa primera gente que simplemente te escribe porque ha ido a Google, ha cogido los 10 primeros y les ha pedido presupuesto a todos, pues está bastante bien. Luego también toda la parte de WhatsApp, por ejemplo. Ahora hay mucha petición de WhatsApp, la gente le cuesta, ¿qué pasa? Le cuesta cuando piden un presupuesto, le cuesta llamar y le cuesta hablar porque mientras tanto está haciendo otra cosa y te escriben por el WhatsApp y como es asíncrono, pues dicen, oye, tengo esto y tal. Y desde el punto de vista de la persona que está escribiendo es muy cómodo porque yo estoy y te pido una pregunta y luego te respondo tal. Pero además el que está escribiendo espera que tú respondas todo el rato en el instante siguiente, porque es asíncrono, pero es asíncrono los cojones, es asíncrono para la persona que está contratando el servicio, que le da igual que le responda, o sea, que le da igual escribir las preguntas cada 2 horas, ¿vale? Pero la respuesta la quiere ya. Entonces, para ese tipo de cosas también un chat conversacional que pueda responder los WhatsApp y que pueda responder ese tipo de preguntas más directas y que quiera un momento más instantáneo y que en el momento que se empieza a calentar el lead ya le puedas decir, oye, estoy en este punto, si te parece bien hablamos porque creo que hay matices que deberíamos cerrar mejor en una conversación. Y entonces ahí lo pasas a una llamada y ya lo podrías incluso agendar, mandar un calendar, decir te voy a llamar cuando te viene mejor, lo llamo, me lo mando y se pueden hacer más automatizaciones en esa línea. Sí, todo lo que es la parte de la gestión del acuerdo, incluso de la citación, de la agenda, todo eso, para eso la IA creo que es espectacular y creo que lo hace mejor que nosotros incluso. Sí, totalmente. Hay muchas veces que a lo mejor me llama un día a las 10 de la mañana una señora, oiga, que es que habíamos quedado ya a las 10. Digo, ¿quién eres? No, Rosa, que no te acuerdas que hablamos. Digo, es verdad, pero a lo mejor en ese momento me llamó, lo apunté en el cuaderno para pasarlo a la agenda. Vale, gracias, ya nos vemos el martes. Colgué, me entró una llamada. Dime, claro, hoy va un problema en la obra de no sé qué. Me fui y está allí la señora Rosa a las 10 de la mañana esperando a que vaya yo y yo sin haberlo agendado. Entonces seguro que eso a la IA no le pasa. Porque si es el martes lo apunta y se acabó y ya está. Sí, totalmente. Y luego también toda la parte de... creo que hay a mucha gente que le cuesta, ver, eso le pasa por ejemplo a mi mujer, que cuando hemos hecho una obra en casa es, vale, pero enséñame cómo va a quedar. O sea, yo digo, bueno, y esto va aquí, y aquí va una puerta, y aquí va un no sé qué, aquí va un no sé cuánto, y hay mucha gente que no tiene visión espacial o que no tiene esa facilidad para ver las cosas. Tiene infinidad de habilidades mucho mejores que las mías, pero esa, por ejemplo, yo sí la tengo. Yo veo una cosa y digo, vale, esto va así, aquí va una ventana, aquí va una puerta, esto va tal, estos son los materiales, y más o menos en mi cabeza lo acabo de ver. Pues eso con la IA lo podrías hacer bastante bien también. Toda la parte de hacer una estructura y rellenar con, oye, pues esto me gustaría así. O, por ejemplo, ahora mismo ha salido recientemente en AI Studio el nuevo modelo de Gemini, que tú le subes una imagen y le puedes decir, añádeme una cama, añádeme una pared de piedra, añádeme un tal, y te va editando la foto que tú le vas subiendo y te va añadiendo ese tipo de correcciones que le vas haciendo. Con la IA de Photoshop también lo puedes hacer, o sea, no es complejo, pero ese tipo de cosas pueden ayudar. Gente además en este sector que lo mismo pues le cuesta hacer un render o cuesta simplemente el tiempo para algo que lo mismo es un presupuesto. Para ese tipo de cosas quizá el cliente no necesita que le hagas un render y que se lo hagas todo súper bien en 3 dimensiones, aunque hay muchas herramientas que lo hacen fácil, pero oye, pásame una foto de la estancia, le elimino todos los muebles, le cambio los materiales de una forma relativamente rápida y se lo mando en un proceso de 10 minutos. Pues para eso podría funcionar bastante bien también.
Eso es una de las partes en las que estoy pensando cómo hacerlo, porque quiero llevar los presupuestos al 2.0. De hecho, ya algunos presupuestos, cuando son de comunidad de vecinos y demás, algunas veces lo mando por vídeo. Es decir, grabo un vídeo, hola, comunidad no sé qué, os voy a explicar, porque claro, yo está muy bien que le mande un presupuesto y diga 10.000 la obra. Vale, pero muchas veces luego en la junta, ahí van los vecinos y lo que ven es un presupuesto, pero eso no saben ni las partidas que ponen ni nada. Total. Y a lo mejor hay que cambiar las ascendentes de una finca, con lo cual hay que entrar en todas las viviendas, hay que picar las cocinas, en fin, que lleva su jaleo. Pues a lo mejor les voy haciendo el vídeo, les voy diciendo lo que costan los materiales, qué tiempo lleva, esto, lo otro, y tiene bastante aceptación. Pero también por otro lado quiero hacer eso, compré la Insta360 y la idea es precisamente eso. No sé cómo hay que hacerlo ni cómo lo podré conseguir, pero estoy en ello. La idea es hacer la foto por estancias. Sí. Que es una maravilla, lo que hace con las fotos es acojonante. Vale, y la idea sería, vale, a ver cómo lo puedo hacer con la IA para borrar todo eso, quitar este tabique porque ella lo quiere quitar, la puerta la quiere correr allí, no sé qué, el azulejo va a ser así. Estoy en ese proceso, ¿no? Porque al final, si tú le envías al cliente eso y le envías un vídeo explicándoselo, con las imágenes y tal, o sea, solo por eso, un alto porcentaje de gente lo va a ver súper diferencial al resto, que le va a mandar un PDF que no sabe lo que es el multicapa de 16 milímetros 20 con los racores de los radiadores. De la gente, ¿eso qué cojones es? Sin embargo, se lo explica con un vídeo. Le vas poniendo la imagen de cómo está, mira cómo va a quedar, hacemos esto, Eso no deja de ser aportar valor al final al servicio. Y en vez de cobrar 4, puedes cobrar 6 pesetas, como digo yo. ¿Por qué? Porque te está diferenciando. Entonces estoy en ese proceso. No, y además, o sea, muy interesante lo que comentas del vídeo, porque creo que una de las cosas, o sea, es un sector que por regla general genera desconfianza de primeras dadas. O sea, es rara la persona que no ha hecho una obra y ha tenido problemas, varios. O sea, que no le han acabado bien tal, porque además esto pasa yo creo que como con el diseño web, que va muy a gustos de las personas. Entonces, tú haces un diseño y crees que tiene todo el sentido del mundo y la persona dice, es que no me gusta, es que lo esperaba de otra forma, es que el tono de esto era de otra forma. Entonces, por el mero hecho de que sea algo que va a matices y a sensaciones, también genera esos problemas. Más allá de que hay mucho chapucero en el sector y lo mismo te tenía que hacer una cosa y te pone torcido el grifo o esta de la luz o lo que sea. O te pone un punto de luz donde no tiene sentido porque ilumina una zona que no tiene lógica. Entonces yo creo que ese nivel de desconfianza, cuando lo que te llega además es un Excel mal maquetado, con los precios de las cosas y las partidas bien desglosadas, con el logo de la empresa que encima lo habrán hecho con el Paint la mayoría de ellos, y el no sé qué, pues claro, si en lugar de eso te llega una persona en vídeo que ves que te genera esa confianza de la persona. Y que la conoces además, porque la conoces porque ha ido a tu casa. Claro. Ya has empatizado con esa persona, ya has roto el hielo, porque es muy importante. Es que la empatía con el cliente es muy, muy importante. Yo diría que es un 25 o un 30% ya de la firma, de la venta del producto. Totalmente. Entonces, bueno, pues estoy en este proceso para ver un poco cómo lo puedo llevar al siguiente nivel, porque creo que tendría un resultado bastante aceptable por parte de los clientes. Por lo que dices tú, al final vas a generar más confianza, el cliente se va a sentir muy bien atendido, porque sí es verdad que yo estoy en constante comunicación con los clientes y les mando fotos, mira, ya te montan los radiadores, mira qué bonitos quedan, que no sé qué. Todo eso el cliente lo agradece. Sí. Porque ten en cuenta que te ha dado las llaves de su casa y te ha dicho, ahí está mi casa. Te está dando muchísima confianza, como poco que vea él que tú también te preocupas de, mira, ¿te gusta esto así? No, que he pensado que esto en vez de hacerlo como tú decías, ¿qué te parece si lo hacemos así? Que te va a quedar más bonito. Ah, pues sí, no se me había ocurrido. Al final todo eso lo que hace es que te traiga clientes. Sí, total. Ese cliente te trae clientes y yo vivo. Hasta ahora vivía de los clientes y ahora vivo del SEO local, gracias a Dios, y de los clientes porque son mi principal fuente de SEO local y clientes que vienen de clientes. Eso es el 90%. Tengo muy buenos referidos, muy buenas reseñas, la ficha de Google My Business la tengo muy bien trabajada, todos son comentarios reales, menos alguno que otro, que siempre algún colega me ha dicho, mira, ponme una. Cuando no tenía al principio, había que pedirle a mi hermana.
pues había que empezar de alguna manera, pero ahora ya que estoy cerca de 100, pues, y todas con una media de 5, pues no me hace falta. Claro que sí. Así que, vale, pero estamos viendo todo que al final todo lo relacionamos un poco, aunque sea el sector de la construcción, a la parte tecnológica. Pero como tú decías, volviéndote un poco a la memoria de aquella reunión con Microsoft, un pastor de ovejas, ¿cómo podría utilizar la IA? Bueno, al final yo creo que ahí hay muchos datos que te pueden ayudar y te pueden influir en lo que es tu trabajo del día a día, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tú sabes que si llueve mucho no puedes salir con las ovejas, pues podrías hacer una estimación de cómo han ido las lluvias en años anteriores, cuáles han sido los meses que más lluvias han tenido, y puedes hacerte una planificación de en qué momentos o en qué meses vas a tener más posibilidad de lluvia, con lo cual la materia prima que comen los animales o el césped la hierba que van a comer, pues va a ser más frondosa. Entonces puedes hacer una estimación también de la cantidad de comida que puedes comprar en base a las predicciones que haya de lluvias. O sea, realmente es que, joder, puedes pensar cosas infinitas. O sea, para cualquier tipo de proyección de estocaje, de tendencias de compra, y esto simplemente hablando de lo que puede tener de base de conocimiento la IA, pero si eso lo conectas con otras herramientas, o sea, ahora cada vez están saliendo más, seguramente este año sea el año de los agentes autónomos, ¿no? Que es una IA que tú le das una serie de pasos o le das una petición y empieza a intentar desarrollar esa petición que tú le estás haciendo a través de un proceso razonado que conecta con diferentes herramientas y empieza a devolver esa solución, ¿vale? Con la búsqueda profunda de OpenAI, o hace poco ha salido una herramienta de una empresa china que se llama Manus, que hoy justo hemos hecho un podcast sobre ello. Y entonces eso al final se conecta con diferentes APIs o navega por diferentes webs o diferentes herramientas, hace un análisis de todo eso y te devuelve la respuesta. Pues en base a eso es que a día de hoy la IA puede hacer prácticamente cualquier cosa. O sea, cualquier necesidad que podamos tener, prácticamente la podemos extrapolar a... La IA puede entrar en alguno de los pasos de ese proceso, ¿vale? Entonces, por eso siempre es muy sencillo en una profesión cualquiera acabar sacando algún punto de ayuda a través de la IA. Y lo que contabas hace un momento, oye, yo grabo estos vídeos y estos vídeos los podríamos hacer con un avatar con HeyGen o con cualquiera de estos, o con Vuela, por ejemplo, ahora mismo también lo hacemos. Puedes hacer tus avatares y entonces esos vídeos naturalizas tus avatares, que hay gente que crea canales automáticos y lo hace en un montón de idiomas y tal a través de todo esto. Esa parte la podrías automatizar, la parte de grabación de las imágenes también podrías automatizar el proceso. Eso tendría que ser más ad hoc, pero podrías automatizar el proceso y hacerte los diseños a mano. O sea, es que realmente los límites la mayoría de las veces están en la imaginación más que en la tecnología. Al final yo creo que la IA es ir pensando fuera de la caja, y yo creo que vas pensando fuera de la caja y al final vas encontrando todas las posibilidades. Sí, sí. ¿A dónde crees que nos va a llegar? ¿Qué es lo máximo que crees tú, que siendo un experto en IA y en la parte tecnológica, a dónde crees que vamos a llegar con la IA? ¿Qué es lo más brutal que crees que vamos a llegar a poder hacer con inteligencia artificial? Pues fíjate, yo soy de las personas que piensan que al final acabaremos llegando al salario universal y que acabaremos no trabajando la mayoría de las personas. O sea, creo que al final los sistemas de inteligencia artificial acabarán pudiendo hacer cualquier trabajo, y los trabajos físicos que no puedan hacer, acabará un robot con inteligencia artificial haciendo ese tipo de trabajos físicos. No sé si llegará en 5 años, en 10 o en 15. Tampoco creo que tarde mucho más. Pero tarde o temprano me da a mí que se podrán hacer la gran mayoría de los trabajos que hay hoy en día, y eso va a impactar en la sociedad. Y eso va a acabar devolviendo en que necesitamos vivir, necesitamos que nos den un salario simplemente por vivir, con todo lo que ello conlleva, una precariedad de las condiciones, un montón de gente que estará deprimida porque no sabe qué hacer, y otra gente que lo aprovechará de puta madre, podrá disfrutar de su vida y de sus hobbies. O sea, habrá un poco de todo, pero creo que, sinceramente, creo que hay pocos límites
viendo cómo está avanzando la tecnología, a la que no pueda llegar una IA a no muchos años vista. La verdad es que va a una velocidad. Yo llevo con el mundo del SEO aproximadamente, estoy recién llegado, voy a hacer 2 años, que llegué aquí de casualidad porque quería traer el tráfico a la página de mi empresa para hacer más reformas. Y bueno, pues ahí empezó todo, ahí empecé a ver vídeos, ya sabes, Romu, con calaveras.com, no sé qué, empezó a picar la curiosidad y así llegué, ¿no? Y hoy en día cada vez me gusta más y de hecho estoy trabajando la marca, estoy trabajando, formándome para empezar quiero vivir de esto y ir apartándome un poquito del cascote que estoy ya un poquito cansado, ya estoy un poco mayor ya para ir guerreando ahí en la reforma. Entonces, entiendo. Al final es un poco la idea, ¿no? Poder delegar esa parte, tenerlo ahí, porque al final es una empresa que ha nacido de cero, va creciendo, ya va a hacer 8 años. Oye, pues la empresa no es lo que era, empezó yo solo y ahora ya somos un equipillo majo, pues con un montón de recursos que antes no teníamos y que hemos ido invirtiendo y la empresa ha ido creciendo y bueno, pues tampoco es cuestión de que no la quiera, pero que es mi niña bonita, pero claro, ya que la puede cuidar otro, que se eche novio ya, porque ya la he cuidado yo unos cuantos años, ahora que se eche novio y la cuide otro. Así que pues fenomenal, pues la verdad que cada vez me sorprende más esto de la IA y bueno, pues vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando porque es que me parece brutal. Sí, yo creo, o sea, también es verdad que ahora mismo vemos una línea de crecimiento que tiene pocos límites porque el dinero está siendo infinito, los recursos están siendo infinitos y las posibilidades están siendo infinitas. En algún momento tendrá que tener una limitación, ya sea por regulación, ya sea por el movimiento que pueda hacer todo esto, ya sea porque se queden sin datos con los que entrenar estas IAs, que eso ya está pasando. Se supone que ya se han comido todos los datos de Internet y ahora hay que ver qué pasa, si hacen datos sintéticos o si empiezan a coger la experiencia de las propias personas en el día a día y eso sirve para entrenar a todas estas nuevas tecnologías. Pero desde luego, si vamos al ritmo que vamos, es bastante alucinante todo lo que está saliendo. Y es que es rara la semana que no sale algo que digas esto es ciencia ficción. Desde luego que sí. Mi padre, que ya se murió hace muchos años, el hombre era un apasionado de la tecnología y fíjate, a mí me regaló un ordenador, un Amstrad de 64K de memoria, imagínate. Y era un mundo aquello. Yo pensaba, yo tenía 13 años, el viejo este que sabrá de esto, que es el futuro, ¿qué va a ser eso el futuro? Fíjate, si viera él ahora mismo lo que hace, bueno, un móvil ya le parecería la hostia, pero si viera el tipo que estamos hablando tú y yo, grabándolo para publicarlo en el mundo, o sea, la IA se volvería al hombre loco porque le apasionaba todo esto. Totalmente. Y bueno, pues es increíble, yo cada vez alucino más y no sé a dónde vamos a llegar. A mí me daba hasta un poco de miedo a veces, porque tú no piensas que en algún momento esto se puede ir de madre, porque igual que se utiliza para cosas muy buenas, también se está empezando ya a utilizar para cosas no tan buenas, como estafas, como clonaciones de voz, clonaciones de... El tema que comentabas antes de los avatares. Yo tengo el avatar y tal, y he hecho pruebas con una grabación de 2 minutos y, hombre, se nota, yo lo noto y si tú me conoces lo notas, pero si el que no me conoce prácticamente no lo nota. Tú imagínate una empresa que dedique recursos y se dedique a crear y a meterle pasta a eso, pueden hacer algo que sea totalmente... que no se pueda detectar. ¿No piensas que en algún momento esto puede llegar y salirse de madre? Ya sea que la IA se revele, que hay muchas conspiraciones de que la IA va a acabar con el humano, o de que los países lo utilicen de mala manera y se cree un conflicto. ¿Qué piensas de eso, en la parte peligrosa? A ver, yo es que creo que al final la tecnología crece por los dos lados por igual. O sea, igual que crece por el lado del mal, crece por el lado del bien. Y siempre acaban apareciendo personas que hacen cosas que compensan las que salen por el otro lado. Entonces, yo creo que no veo tanto ese punto de
la gente usando la IA va a hacer el mal y luego vamos a estar afectados, sino que creo que todo converge a un mismo punto. O sea que para mí acabará integrándose la inteligencia artificial con los humanos en una especie nueva, por así decirlo. ¿Vale? Creo que es más cómo nos vamos a unir los humanos con esta nueva inteligencia, con prótesis, con Neuralink, el proyecto de Elon Musk, que te ponen un chip en el cerebro que a través de los estímulos y demás recibes los inputs que tiene tu cerebro y entonces procesas esa información, y ese se supone que va a ser bidireccional, o sea que al final podremos tener en nuestro propio ordenador acceso a una IA que haga... Entonces yo creo que eso va a converger en una nueva especie, por así decirlo, donde mergeemos las dos cosas. Y no será tanto la IA por un lado y los humanos por el otro, sino una unión de las dos cosas, ¿vale? Entonces... Claro, a mí me choca mucho porque el hombre siempre sueña o siempre está detrás de la fórmula mágica para la inmortalidad, conseguir la inmortalidad. Y creo que con la IA, si no se puede conseguir casi. Al final, yo creo, es lo que yo me imagino, ¿no? Mi paranoia. Digo, bueno, pues yo me empieza a fallar no sé qué, me ponen un aparato que es de la IA de no sé qué, que estimula con lo del chip de tal, no sé qué. Y al final van sustituyendo y cuando llega un momento en que ya soy todo máquina, ya me han ido cambiando todas las piezas que se van jodiendo porque el ser humano está diseñado para nacer, crecer y morir, y es así, tiene un tiempo de vida y luego se gastan los materiales. Y yo creo que al final me irán cambiando ahora una pierna, ahora no sé qué, ahora un sistema para oír porque me he quedado sordo, ahora que no veo me ponen unas cámaras aquí en los ojos. Que no estamos tan lejos, que es que nos reímos, no, pero... Yo soy más de la idea de que la IA va a acelerar la medicina y quizá esos procesos degenerativos van a estar encontrando soluciones más que nos vayan añadiendo ciertas cosas, ¿no? O sea, soy más de la idea de, oye, la IA es capaz de entender este problema, aportar una solución, y ya sea pues a través de alteración del genoma, a través de lo que sea, va a hacer, o a través de desarrollo de nuevos medicamentos o de cualquier tipo de tratamiento, nos va a ayudar a avanzar más en esa longevidad. No sé si de forma eterna, pero desde luego que eso puede incrementarse seguro, porque ya hay avances médicos que se están adelantando décadas y generaciones a través de avances a través de la IA. Entonces no sería tan rara para nada. Sería fantástico que la IA encontrara la forma de combatir el cáncer, el Alzheimer, la fibromialgia, tantas y tantas enfermedades que a fecha de hoy pues el ser humano no las tiene controladas, se nos van de las manos, y la verdad que es una pena, ¿no? Porque bueno, al final vamos teniendo un ciclo de vida, llega un momento en que ya es el fin, pero para eso estamos preparados, pero no estamos preparados para tener una enfermedad con un hijo, para tener casos muy, muy jodidos. Y bueno, ojalá la IA nos ayude a todo eso y el día de mañana nuestros hijos puedan, o nuestros nietos puedan aprovechar y disfrutar de eso que estamos ahora viviendo. Pues muy bien, me gustaría pasar a otro bloque, Álvaro, si te parece bien. Y es que quiero que hablemos de Link Building. Vale. Yo sé que tú eres un experto del Link Building. De hecho, una de las empresas que tienes pues intentaste hacer una herramienta para que te ayudara a ti a tu negocio, y resulta que luego viste que era tan potente que lo vendisteis. O sea, que lo vendisteis, me refiero que lo sacasteis como producto, como una empresa que es Grower, que es un portal de compra de enlaces. Sí. Pero quiero profundizar un poco porque creo que hay dos maneras de ver los enlaces. Como los ve el 90% de la gente, y creo que como los ves tú. Yo creo que tú los ves un poco pensando fuera de la caja, que es como a mí me gustaría verlos. Yo actualmente en la empresa de Orcalet y en algún proyecto, tengo un proyecto de funerarias en México. Sí, que está empezando luego hablaremos de cómo lo quiero monetizar. He empezado a hacer campaña de Link Building hace unos meses, forma recurrente y tal, pero al final no dejo de ver que el DR de HR sube, pero realmente no le aporta valor. Es decir, a mí no me trae tráfico, que es lo que realmente, para lo que se crean los enlaces, es para traer tráfico. Es el origen natural de los enlaces. Y veo que al final te gastas un dinero
va aportando, ¿hasta qué punto lo ves tú que aporte? Porque sí, nos va dando autoridad, pero ¿realmente esa autoridad es mejor que el haber traído tráfico de manera orgánica? Porque el traer tráfico de manera orgánica no, a lo mejor no nos sube el DR, pero es otro factor de posicionamiento. Cuanto más tráfico, Google te va dando más importante. ¿Cómo lo ves tú esto? Vale, aquí hay varios puntos. O sea, al final los enlaces en un estadio inicial de un proyecto, en cierto modo, te dan esas referencias de cara a Google de esta web es creíble o no es creíble y la puedo hacer escalar o no. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un proyecto y te referencian entidades que son fiables, como medios de comunicación, como empresas que estén consolidadas en tu sector o webs de tu temática que aporten valor, pues eso ayuda a seguir creciendo a nivel de SEO. Si tú una web la intentas levantar sin enlaces, o esas señales te vienen directamente, lo que tú decías, de una inyección de tráfico, por lo que sea, por redes sociales, por campañas de PPC, por cualquier cosa, ¿vale? Que vayas haciendo crecer eso, o a través de los enlaces que no son excluyentes, que se podrían hacer las dos perfectamente y de hecho sería lo ideal, pues te va dando esa credibilidad. Luego, más allá de eso, lo que tú decías de pensar con los enlaces fuera de la caja. O sea, cuando yo hago un enlace a mi web, no lo miro como autoridad del punto A al punto B. Lo que lo miro es puente de entrada del punto A al punto B. O sea, yo tengo una web, mi web es una ciudad, la otra página web es otra ciudad, esas ciudades tienen gente que está dentro, tiendo un puente entre las dos y lo que hago es que se puedan comunicar, que esas personas que están en esa página web, en esa otra ciudad, puedan llegar hacia la mía. ¿Vale? Entonces, ¿eso para qué me puede servir? Pues me puede servir lo que tú decías, para atraer tráfico. ¿Cómo me puede traer tráfico? Pues igual que cuando hacemos una landing dentro de una página web, que podría ser la home, podría ser esa ciudad también, y todas tus landing podrían ser todos los pueblecitos, ¿vale? Pues es lo mismo, pero visto desde forma externa, una web externa que viene hacia tu página web. Entonces yo intento trabajar las webs externas como trabajaría mis propias landing o mi blog. ¿Qué es lo que intento? Generar artículos que posicionen para que traigan tráfico y venga hacia mi web. Pues si genero un artículo o una publicación en una web externa, lo que intento es que capte el máximo tráfico posible para que acabe llegando hacia mi web. Evidentemente, si tu landing es la que estás posicionando, ese tráfico te llega entero. Si lo que estás posicionando es una web externa, eso tiene que entrar a través de un enlace, que el caño no es igual de grande que si entra a través de tu página, es mucho más pequeño, pero también te puede dar otra serie de cosas. Por ejemplo, si yo hago un artículo, que tú tienes una empresa de reformas, si yo hago un artículo que es las 10 mejores empresas de reformas de Madrid, me lo invento, ¿vale? Ahí no solo me está dando posibilidad de que entren clientes, me está poniendo en un estatus de calidad de empresa, que eso también me ayuda, por ejemplo, al EAT y a la visión que tienen los usuarios dentro de mi empresa, ¿vale? Yo ya sé, a través de ese artículo, que estoy diciendo que soy una de las 10 mejores. Si eso lo digo ahí y lo digo en varios sitios más, esa información acaba siendo real, ¿vale? Acaba siendo real, entre comillas, ¿vale? Pues estás repitiendo una misma información en varios sitios. Por ejemplo, ¿cómo funcionan volvemos a la parte de IA, cómo funcionan las respuestas de los modelos del lenguaje cuando tienen conexión a Internet, ¿vale? Lo que hacen es, tú le dices, ¿cuál es mejor, hacer la prueba, cuál es la mejor empresa de SEO de España? ¿Vale? Y te dirá, la mejor empresa de SEO es tal, te dirá iSocial Web, muy posiblemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos dicho en un montón de sitios que iSocial Web es la mejor empresa de SEO, ¿vale? Entonces, eso hace que esa verdad que está repitiendo, esa verdad o no verdad, depende de la persona, ¿vale? Que está repitiendo muchas veces, la IA acaba entendiendo que como tiene muchas referencias, es cierta y lo acaba dando como una respuesta correcta. Entonces, eso es otra forma de capturar tráfico. Estás capturando tráfico a través de ese tipo de canales. También lo puedes usar para generar contenido viral, por ejemplo, y difundir en redes sociales y que traiga tráfico y que eso se publique. Es mucho más fácil viralizar en una web de autoridad y que es creíble que viralizar en tu propia página web. O sea, si tú tienes un contenido que es viralizable en una página que tenga un alcance y una visibilidad mucho más grande, es mucho más fácil que viralice a que viralice en una cuenta. O sea, no es lo mismo que, yo qué sé, que yo ponga un tweet en mi cuenta a que lo ponga Ibai.
¿vale? No es igual. Su contenido, aunque sea exactamente el mismo contenido, va a viralizar porque tiene mucho más alcance, tiene mucha más visibilidad, tiene mucha más credibilidad a su marca y muchas cosas más, ¿vale? Entonces, esa fuente también te puede ayudar a viralizar ese tipo de contenido. Por ejemplo, hay una campaña que hizo Hawkers sobre que habían visto al Yeti, ¿vale? Y entonces empezó a difundir esa noticia, que era una noticia falsa, que habían visto al Yeti, y empezó a publicar en diferentes sitios, en diferentes webs de referencia y en foros, que había una foto del Yeti que la habían encontrado. Y entonces esa noticia empezó a salir en un montón de medios extranjeros, empezó a viralizarse por redes sociales, y cuando se hizo la pelota súper grande, sacaron ellos una publicación del Yeti con unas gafas de sol y decían, hemos encontrado el Yeti, y eran ellos que habían difundido eso, ¿vale? Pues ese alcance de viralización de noticias te lo puede permitir también una estrategia de PR, que luego aparte te viene un enlace y no deja de ser una estrategia de link building. Y como es hay un montón de acciones más. También lo podrías hacer, por ejemplo, para influir en módulos dentro de las SERPs. O sea, a día de hoy las SERPs son mucho más complejas que los 10 links azules que hemos estado acostumbrados. Tienes tu módulo local, tienes tu módulo de news, tienes tu módulo de imágenes, tienes tu módulo de shopping, tienes tu módulo del AI Overview de las respuestas generativas por IA, tienes tu módulo de fechas especiales. Pues hay marcados de datos estructurados que, por ejemplo, activan alguno de esos módulos. O si haces SEO para imágenes, activas esos módulos. O los módulos de noticias solo puedes aparecer si tu medio tiene autoridad, está referenciado, habla sobre ese tema, pues eso también lo puedes explotar. Si dentro de tus SERPs hay diferentes módulos, a través de webs externas podrías estar apareciendo, por ejemplo, en varias posiciones de esos módulos. Y también podrías estar apareciendo en varios resultados de la query que a ti te interesa. O sea, si yo analizo, por ejemplo, qué está apareciendo, si yo busco empresa de reformas en Madrid, pues muy posiblemente salgan páginas del tipo de directorios que digan las 10 mejores páginas de Madrid. Puede aparecer eso, pero podría aparecer un medio de comunicación o podría aparecer un blog de cómo elegir a la mejor empresa de reformas en Madrid. Entonces, si yo consigo generar esas publicaciones y todas esas webs me acaban apuntando a mí, estoy primero mandando un montón de señales a Google de que mi empresa es una empresa fiable para poder rankear, con lo cual me va a influir en esos enlaces. Estoy convenciendo al usuario, porque cuando entre por un sitio, o sea, nosotros tenemos otra empresa, por ejemplo, que tenemos resultados de las SERPs, que los 10 resultados son nuestros, ¿vale? Y todo apunta a referencias hacia nuestra empresa. Y tú buscas el término y dices, me meto en la 1, vale, me mandan para acá. Me meto en la 2, vale, me mandan para acá. Y acabas convirtiendo siempre, porque no hay otra opción. Pues eso lo puedes hacer a través de eso. Pero es que luego te vas y haces una consulta, por ejemplo, a un modelo de lenguaje y le dices cuál es la mejor empresa de no sé qué, y te referencia a esa porque en toda la base de conocimiento está esa. Te vas al módulo de news de tal, y como estamos haciendo publicaciones en medios de forma recurrente, casi todos los bloques también son nuestros. Entonces, claro, pero al final eso, Álvaro, lo veo que está más cerca del Black Hat que del White Hat. Sí, podríamos decir que está más cerca no sé si del Black Hat, pero sí del Green Hat. Del Green Hat, ¿no? Por lo menos. Sí. Claro, porque ahí nosotros podemos de una mentira repetirla tantas veces que se acabe convirtiendo para Google en la verdad absoluta. Sí, pero no solo para Google, para el usuario también. O sea, si tú estás buscando una información y todas las fuentes que consultas te dan la misma respuesta, es una información, ¿vale? Te digo una cosa, si tú estás ahí, estás consiguiendo hacer esos resultados, bueno, en una empresa de reformas, ¿no? Pero en una empresa de SEO, si todo te está apuntando al mismo sitio, mal no estás haciendo las cosas, ¿vale? Y desde luego, si lo puedes hacer con otra empresa... Sí, porque al final todas las empresas de SEO lo están intentando también hacer. O sea, correcto. Claro, y si lo estás consiguiendo es que no van tan mal encaminados ese tipo de contenidos. Pues es que yo te pregunto por el tema del link building, porque lo que te decía, yo empecé a hacer campañas y noto que el DR sube, pero no noto, o sea, evidentemente tráfico por ahí no me llega nunca. Entonces, en alguna entrevista te he escuchado de que lo que estabas precisamente comentando ahora, que tú, por ejemplo, vas a poner un enlace en un medio. Bueno, pues lo suyo es de qué va a ser el enlace, qué tema va a tratar para que esté en consonancia con el sector a donde está apuntando.
vamos a hacer un estudio de palabras clave, vamos a intentar posicionar eso, aprovechando la autoridad del medio, para ver si con esa autoridad y bien estructurado somos capaces de traer tráfico, que es realmente lo que quiero que Google vea, que está llegando visitas, porque un enlace si no hay tráfico no sirve para nada. ¿De qué sirve que alguien me apunte si nadie le da el clic ese y viene y lo ve? Realmente entiendo que no tendrá... No, es que una URL que tiene un enlace y nadie lo usa, es como que se está poniendo para influir en los resultados, porque sabes que esa autoridad se está pasando y si nadie le está haciendo clic es que no le está aportando valor al usuario y por ende no, desde luego a largo plazo no va a ser una señal sólida, ¿vale? No de igual forma que si entraran usuarios de forma recurrente, estuvieran navegando y estuvieran llegando a tu página web. Entonces, ¿va a tener una influencia? Sí, va a tener una influencia porque al final la autoridad se la sigue pasando, pero no va a tener la misma influencia que si además tiene un tráfico y está respondiendo algo. Entonces, yo sobre todo... lo que me quedaría es, más allá del tráfico, que hay muchas veces que es complicado captar ese tráfico, aunque hagas una publicación, porque hay sectores donde el tráfico es el que es y cuesta, si en una URL te van a entrar 10 personas, cuesta que de esas 10 personas, si un enlace va a tener un CTR del 1%, me lo invento, pues que te llegue algo de tráfico. Pues eso puede ser complicado. Pero sí que lo que puedes hacer es intentar usar esas landing como landing de venta, ¿vale? Lo que comentaba, de el mejor producto, la mejor empresa, el mejor servicio, por qué deberías contratar tal, referencias al mayor experto de reformas de baños, consejos que te da este referente de las reformas para que no te engañen con el presupuesto. Pues todo ese tipo de cosas pueden generar ventas. A mí otra cosa que lo uso y que me funciona bien también es, en vez de poner además de poner un enlace a la página web, pongo un enlace al WhatsApp, que es, oye, este artículo lo ha hecho esta persona. Puedes consultar las dudas que tengas sobre esto a través de este WhatsApp. Y entonces ya eso lo usas como una landing de captación, ¿vale? Pones un link y directamente te va con el WhatsApp. Gente que tenga consultas en una publicación que pueda ser masiva, quizá no conviertes todos los usuarios, pero te empiezas a hacer una base de datos de gente que está interesada en temas de reformas de baños, por ejemplo, que cada vez que quieras lanzar una promoción porque venga el Black Friday o porque vayas jodido de ventas o por lo que sea, pues te haces una base de datos de usuarios que sabes que tienen ese interés o lo han tenido en algún momento y les puedes impactar. O sea, que podría ser, por ejemplo, también una forma de hacer captación de leads. Correcto. A mí hay algo que no me deja de sorprenderme y es que son medios grandes en los que se publican los artículos que trasladan autoridad y reconocimiento a esas otras webs. Lo que no entiendo es cómo Google, sabiendo que son comprados todos, porque Google lo sabe, no entiendo cómo no dice, bueno, pues sí, tú le mandas un enlace, pero que es que estás ahí en una página a 3 clics de la home o a 4 clics de la home, y es que esto huele con la keyword exacta, con el anchor test exacto de no sé qué. Eso Google no entiendo cómo Google no lo para eso. Claro, pero piensa que al final lo que estás jugando es con la reputación que llevan años ganando. O sea, quiero decir, de eso a ti te parece gigante, pero cuando empiezas a trabajar con un medio de comunicación, ese tipo de contenido es bastante residual. O sea, evidentemente hay webs de este tipo que te venden enlaces por 50 euros y que el 80% de las publicaciones que tienen son patrocinadas. Pero en un medio de comunicación, hostias, que tiene tropecientos mil verticales donde generan contenidos, 50 artículos por vertical y tal. Y aunque a ti te parezca muchísimo, lo mismo venden 10 publicaciones y publican 200. O sea, que el porcentaje de páginas que tienen enlaces es ínfimo, porque a lo mejor tienen 150.000 URLs. Claro. Y tienen 500 con enlaces. Claro. Entonces es mucho más residual. Y al final Google te evalúa por el total de tu contenido, ¿vale? Entonces, si la gran mayoría de tu contenido es apto, es bueno para el usuario, genera buena experiencia y tal, si tienes uno más residual, pues
hostia, si lo metes todo en un clúster, pues este clúster será la mierda, ¿vale? Es muy posible, como yo que sé, las webs de cupones o cosas así que se estaban aprovechando la autoridad de los medios para rankear ese tipo de contenidos. O sea, al final Google, ¿qué es lo que hizo? Llegó y se las cargó todas, las que había en medios. Y se las fulminó porque estaban aprovechando la autoridad, eran unas webs parásito que estaban teniendo dentro de las webs principales y se las fulminó. Pero se ha fulminado ese vertical, ¿vale? Pero no se ha fulminado toda la web porque tiene un montón de contenido que tiene mucha autoridad, que aporta mucho valor al usuario y además tiene un montón de entidades, que ahí podemos entrar también por la parte de AT, un montón de entidades de referencia que escriben ahí que también tienen su credibilidad. O sea, periodistas que tienen muchos años de tiempo en el sector, especialistas que están llamando, porque al final un medio de comunicación, cuando contacta con una persona, no contacta con el becario de no sé qué, habla con una persona que tiene una credibilidad, que tiene una serie de publicaciones, que tiene una autoridad, que tiene un público. Entonces todo eso va haciendo incrementar el empaque que tiene esa marca o ese medio. Venga. Que nos estabas comentando, Álvaro, que al final Google nos ve por el contenido entero de la web, no se fija por esas URLs. Entiendo que pasa lo mismo con los enlaces. Es decir, yo tengo un montón de enlaces en mi web. Hay algunos que se ve que es un poquito el Anchor. Hay otros que son ahí que mi sitio web. Porque yo intento, al igual que hago con las reseñas, con los enlaces, que haya de todo un poco. No todo bueno de medios y tal, sino también meter enlaces un poquito más malos, sin Anchor test exacto, algunos no follow también, para que haya un poco de variedad. ¿En eso está el truco o que no nos recomiendan al final los proyectos? Sí, al final lo ideal es que tengas un poco de variedad, porque es muy difícil que todos los enlaces digan cosas buenas de ti, te referencien con el Anchor que tú quieres, sea desde páginas que todas tienen tráfico. O sea, eso es un mundo ideal, no va a pasar. De hecho, lo normal, nosotros en el estudio de link building que hicimos de Grower, por ejemplo, analizamos los enlaces que hacíamos nosotros, ¿vale? Los que hacíamos nosotros en el servicio gestionado, los que hacían los usuarios que teníamos y lo que tenían grandes webs, por ejemplo, del mercado. Y las webs del mercado tenían, hablo de cabeza, pero entre un 15 y un 30% de enlaces con tráfico. Eso quiere decir que el 70% de los enlaces que tienen no tienen tráfico. Los que hacían los usuarios en Grower me parece que estaban más cerca del 30% y los que hacíamos nosotros con el servicio gestionado estaban más cerca del 40%. O sea que aún así es complicado y al final el SEO no es una ciencia exacta. O sea, tú por mucho análisis que hagas, tú haces una publicación y esa publicación, por lo que sea, de repente han generado otro contenido que está canibalizando a la vez o que no ha rankeado bien porque otro medio ha lanzado otra noticia o puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Por mucho que lo tengas estudiado. O sea, pero ya el hecho de que casi el 50% de los enlaces que tengas vayan generando tráfico es una señal bastante buena. Pero eso no implica que el otro 50% no vayas a conseguir, o el otro 60% no vayas a conseguir tráfico. Y es lo normal, ¿vale? Que tengas una variedad de enlaces que te traen tráfico, otros que no, unos que funcionan, otros que tienen más autoridad y otra menos. De hecho, en cualquier web grande tienen contenido, enlaces de mierda a patadas y es normal, porque al final una web grande pues tiene referencias de páginas automáticas que te hacen rankings de mejores páginas por tráfico, de referencias de marcas de no sé qué, o sea que es algo bastante natural y cuanto más se normalice eso, cuanto más variedad tengas dentro de lo que tú decías, ¿no? Que el grueso de tus enlaces no sea más indicativo hacia la mierda que hacia lo bueno, ¿no? Que tengas una buena base buena, que te aporte valor y luego algo de variedad de purrilla ahí que te puede llegar desde cualquier sitio. Que de todas formas te va a llegar de forma natural, ¿eh? Tampoco hace falta que te lo ocurres mucho. Si empiezas a rankear, te van a llegar enlaces de esos de mierda. Y vale, y ahora te quería preguntar, ¿qué nos recomiendas hacer, sobre todo para todos los compañeros que siguen el canal, que somos gente que estamos todavía en unas fases iniciales? Hay gente que tiene ya mucha más experiencia y muchos más años, evidentemente, pero hay mucha gente que quiere saber, bueno, y si yo quiero comprar un enlace, Álvaro Peña, ¿qué me recomienda que haga? Me voy a una plataforma como Grower, que en este caso casualmente es tuya, me busco una agencia que me haga... ¿Qué recomiendas para esa gente que no sabe nada de enlaces? ¿Cómo lo harías tú si no supieras nada? Vale, bueno, si no supiera nada no podría dar esta respuesta, pero ¿cómo lo haría yo si no supiera por dónde empezar? Al final,
Si lo haces a través de una herramienta, las ventajas que puedes tener es la base de datos mucho más grandes, o sea, muchas más opciones para poder llegar a eso. Con ello, como tienen muchas más opciones, pueden negociar más los precios y puedes tener más facilidad. Es bastante complicado, o sea, nosotros que hacemos muchos contactos con medios o con webs para que te vendan enlaces, pues tú dices, bueno, pues lo compro yo y me ahorro ese proceso de intermedio y tal. La gran mayoría de la gente no te responde, ¿vale? O sea, el porcentaje de respuesta, en el mejor de los casos, estamos en un 15% cuando lanzamos campañas de captación. O sea, lo normal es que nadie te dé respuesta sobre las publicaciones. Entonces, todo eso al final lo vas incrementando en costes. Dices, vale, yo me ahorro el precio intermedio, ya, pero contacta con... O sea, saca el email de todas estas personas, haz una negociación, pierde el tiempo de tal... Una media hora que gastes de eso es el precio de tu media hora de trabajo, ¿vale? Entonces, todo eso son costes y demás. Luego, si puedes llegar a un servicio donde haya un profesional detrás que está especializado, que tiene bastante habilidad en eso, como puede ser un servicio gestionado, pues mucho mejor, evidentemente, y los números están. Es lo que te decía el del informe. Una persona que hace su estrategia pues tiene un 30% de tráfico y una persona que está acostumbrada a eso pues tiene un 40% de tráfico, ¿vale? Entonces es más fácil que esa campaña pueda funcionar mejor. Más allá de eso, yo lo que haría es no empezar a hacer link building. O sea, si me dices, yo tengo una web nueva, ¿empiezo a hacer link building? No, yo primero hago mi SEO local, o sea, mi SEO on page bien hecho. O sea, yo no me voy a poner... Esto siempre digo lo mismo. O sea, para mí el link building es la gasolina. Yo no voy a empezar a meterle gasolina a un coche que le faltan las ruedas, que no tiene bien la dirección, que el volante se desvía, que el motor gripa, que lo que sea, ¿vale? Lo primero voy a hacer un buen on-page. O sea, mi on-page tiene que estar perfectamente hecho. Y una vez que tengo eso perfectamente hecho, es cuando empiezo a meterle enlaces. ¿Por qué? Porque si tengo mal la arquitectura, el reparto de PageRank externo que me va a llegar se va a enviar hacia secciones donde no es lo que tú quieres potenciar más. Entonces, si yo todos mis enlaces están apuntando a una página de servicio o un porcentaje muy alto porque tengo mal hecha la arquitectura web y están apuntando a una sección que para mí no tiene valor, le estoy pasando fuerza y estoy invirtiendo dinero en tirarlo por un agujero donde no me va a dar retorno. Entonces, yo primero me voy a hacer una arquitectura bien controladita, con los servicios mínimos que pueda y sobre todo si empiezo con pocas webs para que la autoridad que le vaya a pasar se reparta en un número acotado. O sea, al final, el link building, imaginaos que es una jarra de agua, ¿vale? Si yo tengo mi página web, cuantos más agujeros le haga ese colador, pues por más sitios se va a ir el PageRank. Si, sin embargo, tengo 3 agujeros, pues evidentemente se irá, si yo le echo un 100% de autoridad, un 33 por cada uno. Y lo voy a tener acotadito. Si le empiezo a hacer agujeros, se va a repartir por todos lados. Entonces, cuantas menos URLs tenga, lo tenga todo más acotadito y enlaces de más calidad de meta, pues mucho mejor. Yo prefiero gastarme un poco más de dinero en un enlace de algo que sí que es verdad que lo mismo si fallo, voy a perder más dinero en ese fallo. Pero si acierto, le voy a aportar mucho más valor. Y en el peor de los casos, si yo le meto algo más de capital a ese enlace, voy a tener una referencia de una entidad a nivel de AT que sea más creíble y voy a ganar por ese lado también. Y además, si lo pienso desde el punto de vista no solo de SEO, sino lo que decía antes, de palanca de venta, si yo, aunque me equivoque con la estrategia de SEO y no consigo que ese enlace acabe aportando más a mi estrategia, pero sí que consigo que eso me genere una buena visibilidad o una buena referencia de mi marca, ¿vale? Pues eso también me va a ayudar. Entonces, yo intentaría primero tener perfectamente el SEO on page y después de eso lo que haría sería intentar invertir con ayuda, si puedo, en alguna persona de referencia, agencia, herramienta o lo que sea, y si no, pues buscar un buen recurso. Ahora que estás comentando esto, te voy a preguntar una cosa que yo creo que es así. Tengo mis dudas, es una teoría mía, porque, bueno, yo pues como he empezado haciendo nichos, tal, formándome y demás, y sí es verdad que los primeros directorios que he lanzado, pues los he lanzado con 300, 400 URLs, ¿no? Y tardaban mucho en posicionar. Luego he hecho alguna prueba con algún otro directorio, producto mínimo viable, mucho más compacto, más pequeñito, 40, 50 URLs, atacando a ciudades a lo mejor que no están tan competidas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia.
y he visto que el proceso es muchísimo más rápido, la curva es mucho más rápida de empezar a rankear, empezar a tener visibilidad, incluso a tener lead, que cuando he lanzado todo el proyecto. Entiendo que es por el presupuesto de rastreo. Sí, más que por el presupuesto de rastreo, que al final Google no va a tener problemas en rastrear cualquiera de estas páginas, es por lo que comentaba antes. Cuantas más URLs tengas, tu web va a tardar más en coger esa autoridad, ¿vale? Cada una de las URLs, con los enlaces que le vayas metiendo, va a tardar más en coger esa autoridad. Por otro lado, también, cuanto más complejas sean las keywords que estás atacando, vas a tardar más en rankearlas, porque son keywords que tienen más nivel de dificultad. Habrá URLs que compitan contigo, que tendrán más autoridad, más credibilidad, webs más grandes, y más te va a costar. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, un cliente que levantamos nosotros desde el inicio, Housefy, que es una empresa que hace compraventa de inmuebles, ¿vale? Que es bastante conocida aquí en Cataluña, es una startup. Nosotros, por ejemplo, empezamos la estrategia atacando directamente Cataluña y empezamos por ubicaciones más pequeñas. O sea, nos decían, vale, queremos atacar alquiler de pisos o compra de pisos en Barcelona. Vale, eso no lo vas a posicionar de primeras dadas con una web nueva, nunca jamás. Es imposible que lo hagas. Es imposible porque tienes un Idealista, tienes un Fotocasa, tienes un montón de portales muy difíciles. Pero, sin embargo, si tú empiezas a tirar por los pueblos más pequeños, que tienen mucha menos complejidad, y tu web está acotada a una ubicación determinada donde se supone que eres experto y empiezas a crecer en esa línea, pues te empezarán a llegar las primeras visitas, los primeros usuarios. Como estás muy acotado y estás muy segmentado a esa ubicación cercana, tendrán una buena experiencia de usuario. Con lo cual, esos usuarios que estarán ahí generarán buenas señales para Google. Y eso se empieza a hacer una bola de nieve, ¿vale? Empiezan a crecer y empiezas a ser relevante en ese clúster determinado. Y ahí puedes ir escalando. O sea, yo empiezo por unas zonas más pequeñas, por unos barrios, por unos pueblos, empiezo a ir al siguiente eslabón, y una vez que tengo Barcelona, pues me voy a Tarragona, me voy a Lleida, me voy a Girona, y una vez que tengo esto, pues lo mismo ataco Madrid, y entonces me voy a Móstoles, a Leganés, a Fuenlabrada, Parla, eso es, llevo tantos años en Cataluña ya que se me han olvidado los pueblos de Madrid, ¿vale? Entonces empiezo a hacer ese escalado de una forma más coherente. Si yo, en lugar de eso, lo que hago es una web focalizada en ubicaciones y hago todas las ciudades de España, eso no lo vas a rankear en la vida, porque vas a tener que estar compitiendo con los grandes players de todas esas, que a su vez, cada una de ellas van a tener un montón de ciudades, de pueblos, de calles, incluso de barrios, donde van a estar atacando todo eso. Entonces es mejor que vayas de lo pequeño a lo grande y de una forma más localizada, tanto a nivel de autoridad como a nivel de ir captando ese pequeño tráfico que te va a ir escalando el proyecto. Al final entiendo que al final es un poco la receta o la base fundamental para hacer, por ejemplo, un rank and rent. De eso se valida el rank and rent, que tiene mucha más rapidez, porque se apoya en el SEO local, por la proximidad, por la cercanía, porque está atacando a una localidad mucho más pequeña, porque hay menos competencia. Al final es un poco la base, ¿no? Sería como, yo me estoy imaginando ahora mismo hacer muchos rank and rent de lo mismo, pequeñitos, y luego eso irlo cada vez ampliando un poco más a la zona geográfica superior, ¿no? Al siguiente nivel. Sí, lo podrías extrapolar como algo así perfectamente. Joder, pues fenomenal. Te voy a hacer una última pregunta en el tema del link building, si quieres, y ya, y pasamos al EAT, que me interesa mucho. Y es, para que nos des una respuesta rápida, ¿qué prefieres? ¿Un link, un enlace de 500 euros o 5 de 100? Vale, yo creo que ahí hay que ver lo que valen también los enlaces, porque hay enlaces de 500 euros, que es una puta mierda, y enlaces de 100 que son muy válidos. O sea, por regla general, yo lo que prefiero es un enlace de más valor, ¿vale? Pero no de más valor económico, sino de más valor, de más tráfico, de más... O sea, yo normalmente cuando veo un enlace es cuánto tráfico tiene, cuánto tráfico targetizado para mi nicho tiene, dónde se comparte ese contenido, porque, joder, si lo comparte en redes sociales, pues ya no es solo el tráfico orgánico, ¿vale? Ya también es el tráfico que tiene en sus redes sociales y la difusión que le da. Oye, si lo comparte también en su newsletter, pues es otra base de usuarios en la que entra. Entonces, claro, todo eso va sumando. Si además puedo seleccionar específicamente en qué URL lo quiero y esa URL ya está rankeando y ya está teniendo un valor, pues también es un valor añadido.
Entonces, yo creo que es más que el precio. Yo prefiero, o sea, si la pregunta es o 5 o 1, prefiero uno de más calidad que 5 de una calidad menor, ¿vale? Más allá de la pasta, prefiero uno muy bueno a 5 regular. Independientemente del precio, porque a veces el precio no es lo que marca el valor que tiene, sino lo que bien dices tú. ¿Dónde te lo van a poner? Hay veces que te lo ponen en la home, porque los artículos nuevos van en la home y luego ya pasan a la categoría. En fin, que depende de muchos factores. Como sí, de hecho, esto es el embrión de lo que era Grower, o sea, o de lo que es Grower en esencia, ¿vale? Nosotros lo que hicimos cuando sacamos la herramienta es que había muchos marketplaces. De hecho, nosotros llegamos tarde en el mercado. O sea, había muchos marketplaces que vendían enlaces, pero casi todos eran una web con un listado de medios, con unos precios, y entonces tú te metías y era como los sitios estos de las tiendas de ropa que tienen un montón de bragas o de calcetines o de tal, que tú vas cogiendo y tal, y tú cogías y elegías lo que querías. Nosotros lo que hicimos es, hicimos un algoritmo que te analiza las necesidades de tu proyecto, te analiza los medios que hay, hace un match entre lo que tú necesitas con lo que se está ofreciendo y te hace una recomendación. Y si miras las recomendaciones, pues lo mismo, arriba del todo hay un medio de 100 euros y luego hay uno de 400 que te estamos diciendo que es menos recomendable que el de 100. ¿Por qué? Pues porque lo mismo ese de 100 tiene menos tráfico, pero el tráfico que tiene está mucho más targetizado a lo que tú necesitas. O las keywords que está posicionando matchean con las que tú necesitas. Entonces, es la base también de ese filtrado de ver qué es lo que más te puede aportar. Entonces, por eso, a mí lo del precio es que evidentemente hay ciertas webs que valen mucha pasta, y valen mucha pasta por lo que es. O sea, un país, el mundo, yo qué sé, el ABC, La Razón, cualquier periódico que sea, público, es igual, que no quiero que parezca que tienen ciertas connotaciones políticas. Pues ese tipo de medios deberían, o sea, evidentemente son medios generalistas, con mucha autoridad, con muchos años y tal, y son medios muy caros, pero un As, un Sport, un lo que sea, ¿vale? Son medios que son muy caros y que evidentemente pueden tener un impacto más alto y una visibilidad mucho más alta. Muy bien, pues sí, me queda claro que al final el enlace tiene que ser de valor, pero no de valor económico, sino lo que nos va a aportar al final, eso, ¿no? Eso es. Pues fenomenal, pues vamos a pasar ya a la última parte, que es la parte del EAT, que a mí me gusta mucho, y además tengo, como te he comentado antes, tengo un proyecto que es de funerarias, y además creo que en la clase ya te pregunté. A mí me sorprendió mucho porque, claro, para mí sería lo ideal es resucitar gente, ¿no? Porque si son funerarias, al final, pues para cerrar el círculo, que vuelvan a pasar por la rueda otra vez, ¿no? Porque solo les puedo vender una vez. Al final los clientes les venden una vez. Bueno, en una entrevista que te hicieron creo que fue en Mentoría SEO, Dean Romero y Sergio Canales, a los cuales les mando un saludito desde aquí, nos contaste cómo resucitasteis a una persona, entre comillas, cuidado, aquí lo dejo, que no quiero luego que nadie se eche las manos a la cabeza, para aprovechar esa autoridad de esa persona para ver, haciendo pruebas. Entiendo que fue una prueba, pues un experimento social, no era nada para aprovecharos de esa situación, sino que cuéntanos un poco, ¿es posible hacer eso, utilizar una autoridad que ya no está con nosotros y se puede reaprovechar? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿se puede crear de cero, inventarnos una autoridad que nos dé luego autoridad y nos traslade EAT a un proyecto? Vale, lo primero es, en ese momento en el que se hizo sí tenía sentido, a día de hoy no lo tiene. O sea, Google ya entiende mucho mejor todas las entidades, cómo funcionan, qué hay detrás, todas las referencias, pero en ese momento sí que era viable porque sí que no estaba tan madura toda la parte de EAT, y lo que hicimos fue básicamente intentar entender cómo funcionaba, ¿vale? Crear una entidad desde cero era complejo, ¿vale? Y además tampoco teníamos muy claro cómo la podíamos crear, con lo cual lo más fácil era coger una entidad que no se iba a quejar, ¿vale? Por así decirlo, recuperarla y poder aprovechar esa autoridad para el proyecto. Y era básicamente entender cómo funcionaba y ver si lo podíamos usar en nuestro propio beneficio, ¿vale? De cara a, pues, ver si rankeaba mejor el proyecto y podíamos jugar con ello. Entonces eso a día de hoy
es complicado hacerlo, ¿vale? Y aparte de que no es muy legal, ¿vale? Una cosa es que hagamos nosotros el experimento para hacer una prueba y en petit comité se pueda contar, o luego ya una vez que ha prescrito la atrocidad, pues lo puedas decir, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros sí que generamos, por ejemplo, dentro de la agencia, sí que hacemos trabajo de AT para generar entidades, pero son entidades de personas que ya tienen una autoridad y un empaque dentro de ese sector, pero son reales. Son reales, pero no están etiquetadas o identificadas dentro de Google como una entidad, ¿vale? Vale. Entonces, lo que hacemos ahí es hacerle a Google entender que eso es una entidad a través de ciertas metodologías que tenemos, y luego, a partir de ahí, empezar a darle más valor a esa entidad a través de publicaciones en medios de comunicación, por ejemplo, que le hagan una entrevista y que digan que esa persona es referente dentro de eso, o empiecen a referenciarlo como una persona que tiene empaque dentro de esa área de especialidad, y empezamos a generar citaciones, que se llama, que es referencias al nombre de esa entidad, desde entidades que están relacionadas de forma directa con esa área de especialidad y que ya tienen una autoridad, y empiezan a referenciarla, ¿vale? Entonces, con eso se va trabajando el EAT de esas personas. Pero, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues las expertas o los expertos que hay dentro de esas empresas, entendemos cuáles son los que tienen más facilidad para que esas entidades cojan autoridad y puedan aportar valor, y sobre eso las trabajamos, ¿vale? Entonces, yo qué sé, pues la CEO o el CEO de la empresa, pues evidentemente, si es una empresa relativamente conocida como con las que solemos trabajar, pues suele tener un empaque, ¿vale? Suele tener publicaciones que ha hecho, entrevistas que le han hecho en medios, cualquier cosa así. Entonces, con eso es más fácil trabajarlo. Sus perfiles sociales, pues también suelen tener un poco más de interacciones. Si tienen además publicaciones o libros escritos o cosas así, pues eso también ayuda mucho a darle más autoridad, incluso directamente a crear la entidad. Pues con todo eso es como lo trabajamos a día de hoy. Una persona que no haya trabajado, que tenga autoridad real en la vida real, pero que no haya trabajado en internet la marca, ni la autoridad, ni nada, pongamos el caso de un cirujano plástico. A lo mejor, bueno, sí, supongamos que es un cirujano plástico que lleva toda la vida dedicándose a eso, que es una casi autoridad, pero realmente nunca ha tenido página web porque se ha trabajado con otro tipo de clientela que no buscaban al cirujano en internet, sino que buscaban en las clases sociales, en sus círculos sociales altos y demás, y se iban referenciando y demás, que hay muchos casos de esos que me consta. ¿Cómo podría esa persona empezar a trabajar esa marca teniendo en cuenta que realmente él es un expertise en la materia, pero internet no lo conoce, Google no lo conoce? ¿Cómo podríamos hacerlo eso, arrancar desde cero? Vale, ahí lo ideal sería primero intentar estar referenciado desde entidades que tienen mucho empaque dentro de ese sector. O sea, si eres un cirujano plástico, pues en revistas o medios médicos que sean de referencia. Yo que sé, una clínica Mayo, por ejemplo, pues podría ser un sitio maravilloso para aparecer. Más allá de eso, hay que entender también desde dónde saca Google todas esas información de las entidades, ¿vale? En su momento, Google compró una serie de herramientas que identificaban entidades como Freebase, ¿vale? Entonces eso tiraba a su vez de otra serie de webs como puede ser Wikipedia o Wikidata, donde tenían esa información de cada uno de las entidades de forma estructurada, con su biografía, sus atributos, o sea, de una forma más estructurada, como con los marcados de datos estructurados, de una forma que se pueda identificar más fácil. Entonces, el darle de alta en directorios donde la información esté bien estructurada para que Google lo pueda identificar bien, y en fuentes de conocimiento que Google suele utilizar de forma recurrente para identificar las entidades dentro de su Knowledge Panel, como podría ser eso, Wikipedia, Wikidata, se me ha ido el santo al cielo. Sitios de redacción, o sea, de libros escritos, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un libro escrito dentro de Amazon, pues es una referencia también de que esa entidad, por el mero hecho de haber escrito un libro, puede ser reconocida como tal, ¿vale? Pues hay ciertos sitios donde si añades información de ese perfil tienes más facilidades para acabar siendo reconocido como una entidad.
por lo que nos cuentas, entiendo que entonces se podría hacer de cero. Es decir, yo me puedo inventar una entidad, ir creando y creando. Lo que pasa es que entiendo que no nos compensaría, porque la de esfuerzos y recursos que tendríamos y el tiempo que nos conllevaría el ir creando esa entidad no sería al final luego rentable para un proyecto, ¿no? Es que al final todo lo que es falso no tiene consistencia. O sea, te vas a tener que gastar un montón de horas o de dinero en intentar simular algo que lo vas a simular. O sea, no va a tener publicaciones en redes sociales, no va a tener interacciones, no va a referenciarse después de que hagas esas acciones, porque no existe como tal, ¿vale? Entonces, son un montón de señales que no van a tener consistencia a largo plazo. Tendrán un impacto en un periodo corto de tiempo, donde posiblemente puedas conseguir, pero no tendrán valor como tal de entidad. Que lo mismo lo acaba identificando como una entidad, sí. Yo tengo proyectos de webs de nicho donde he conseguido que esa marca sea una entidad reconocida por Google, pero al final es que se queda ahí, ¿sabes? Porque es que no tiene referencias, no tiene nada de recorrido. Entonces, no merece la pena. Lo he hecho como parte del aprendizaje de cómo funciona todo, pero luego te das cuenta que eso no impacta en el EAT del proyecto. Sí, yo lo que entendía. Al final yo entiendo que todo lo que va en automático y ficticio, pues a lo mejor se la cuelas un poco a Google, pero llega un momento que se da cuenta y cuando ve la vibrante ciudad de Valdemoro o tal, te dice, pues majo, bájate de aquí que ya has llegado a tu parada. Pues Álvaro, llevamos ya aquí un montón de rato, lo estoy sufriendo por ti porque yo aquí estoy en mi salsa. Me gustaría un poco para ir cerrando, trasladarte algunas preguntas de los compañeros. Maravilloso. Y bueno, pues voy a empezar, si te parece bien, con una pregunta de alguien que conoces bien, que es Dani Llamazares. Mira. Que me ha trasladado esta pregunta para que te la haga. Me dice Dani, ¿algún truco para conseguir tráfico a través de resultados generados con IA? Bueno, ya he soltado alguno. Ya a lo largo de la charla he soltado alguno. Mira, me voy a salir de lo que está acostumbrado todo el mundo y me voy a ir a la parte de asistentes de voz con inteligencia artificial, ¿vale? Si leéis estudios sobre las fuentes de datos, sobre las que dan respuesta a los asistentes de voz por IA, o sea, iba a decir el nombre del que tengo en casa y me iba a saltar, pero lo llamaré Alexia para que no salte, ¿vale? O un Google Assistant o un cualquiera de los que hay. La gran mayoría de estos asistentes tiran de la posición 0 de los resultados de los diferentes buscadores. ¿Por qué? Porque es una formación, o sea, es una respuesta estructurada muy fácil de extraer en tiempo real sobre una pregunta y es muy fácil de responder. Al final, con un asistente, el problema que tienes es que tú le haces la pregunta y eso no se puede demorar infinito en el tiempo, ¿vale? Tiene que extraer esa información en tiempo real, tiene que coger esa información y devolverla, ¿vale? Entonces, eso tira mucho de posiciones 0. De hecho, según los estudios, el 40% de las respuestas que dan están en posiciones 0 de los buscadores. Entonces, para poder aparecer dentro de respuestas de este tipo de buscadores, conseguir posiciones 0 dentro de Google funciona muy bien. Que algunas veces decimos, joder, es que la posición 0 me está matando el tráfico. Bueno, pues si en esa posición 0 consigues añadir tu marca de alguna forma, o incluso hay muchas veces que cuando referencian cuando te responde el modelo de asistente de voz, te dice, según la información que he encontrado en no sé qué, no sé cuántos de tal, y te dice la respuesta. Entonces, ahí ya estás teniendo una mención a la marca, no es lo mismo, pero ya por lo menos estás teniendo cierta referencia. Pues si queréis capturar ese tipo de tráfico, que cada vez es más grande, si hacéis trabajo de trabajar las posiciones 0, por ejemplo, es una muy buena forma de entrar en asistentes de voz. Pues nada, aquí le dejamos la respuesta para Dani, que además viene la semana que viene al canal. Mira, muy bien. Estoy encantado también, tengo muchas ganas de tenerle. Ahora es que ha estado un poco liado y está con unos proyectos que está a punto de lanzar. Bueno, ahí lo dejo, no vamos a hablar más. Y bueno, pues lo iremos viendo. Te voy a lanzar otra pregunta, Álvaro, de un compañero que se llama Francisco Moreno Vecina, que es también compañero de algunos de los grupos y en los que estoy siempre metido en todos los berenjenales porque me meto en todos los lados. En los de SEO local, en los de e-commerce, no sé qué, en la plataforma, en todos los lados me meto la cabeza, que me dicen muchas veces.
¿pero cuándo duermes, tío? Estás en todas las horas. Digo, yo duermo en los semáforos cuando me pillan rojo. Aprovecho esos segundos. Pues nos dice Francisco, dice, ¿cómo se puede usar la IA para encontrar oportunidades de link building de buena calidad? Vale, pues ahí hasta ahora los resultados en general eran bastante malos, pero desde que han salido las funciones de búsqueda en profundidad, eso lo hace mucho mejor. O sea, la búsqueda en profundidad de OpenAI, que para mí es la mejor de todas. De hecho, el episodio que tenemos en el test de Turing, el que hemos lanzado hoy no, el de la semana pasada, estuvimos hablando de las herramientas de investigación en profundidad, de la de Grok, de la de Gemini, de la de Perplexity, de la de OpenAI y de la de DeepSeek también. Ahí suele funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque eso no es simplemente que se vaya a Google y haga una consulta y te dé el resultado, sino que elabora, o sea, a través de un modelo razonador, entiende la pregunta que le estás haciendo, desglosa todos los pasos y te hace la búsqueda. Entonces esa búsqueda es mucho más profunda, como su nombre indica, ¿vale? Entonces, si quieres, por ejemplo, conseguir cuáles son los mejores medios de tal sector o cuáles son incluso sus métodos de contacto y demás, a través de ese tipo de herramientas, ahora mismo empieza a ser un recurso bastante interesante y bastante. Pues súper interesante todo eso, porque creo que además el tema de las búsquedas profundas se está modificando mucho el escenario que había. Antes tú le haces una pregunta a la IA, me da igual ChatGPT que la que sea, y cuando no sabe algo se lo inventa porque lo que quiere es que tú estés contento. Bueno, yo muchas veces discuto con ella porque digo, dame una buena idea que quiero montar un negocio en el local, en el que tengo un local de no sé qué. Le digo, ¿qué te parece esto? Y me dice, muy bien, pues es muy buena idea. Digo, ya, bueno, piénsalo bien porque aquí el que pone la pasta soy yo. No vaya a ser que luego no sea tan buena idea. Bueno, sí, quizás te puedo ofrecer algunas alternativas. Coño, entonces ya no era tan buena idea. Bueno, también es cómo le preguntas. O sea, yo intento sesgar más el tema de evalúame los puntos negativos de esta idea para ver si es interesante o no. Entonces ahí seguramente te sea mucho más directo y te diga, y más sincero, y te diga qué es lo que está fallando de esa idea. Es más fácil que le pidas espíritu crítico que le digas que te dore la píldora, que es lo que hace. Hará de forma más fácil. Otro día tuve también una discusión con ella porque le digo, quiero que decida. Y le voy a dar A o B. Sí. Y me decía, no, es que no, pues yo le decía, te quiero poner un nombre, aunque me decía, vale, digo, ¿cómo es? ¿Masculino o femenino? Y dice, es que yo soy neutro, yo no tengo género. Digo, ya, pero yo los neutros los odio. Yo quiero que seas masculino o femenino. Es que no puedo decidir. Pues digo, pues aquí vamos a estar hasta mañana, porque hasta que no me digas cómo quieres que si el hombre es masculino o femenino, es que no puedo. Digo, pues nada, yo aquí sigo esperando. Y al final dice, bueno, si tengo que decidir, es masculino. Ya, ha decidido, al final tomó una decisión por sí misma, porque le puse ahí un poco, me sorprendió, ¿no? Que al final tomara la decisión, pensé que me iba a decir que no. Sí, por regla general es que están entrenados para eso, o sea, para no dar, o sea, están entrenados, no, están limitados, ¿vale? Los guardarraíles que se llaman, sí, para que no hagan ese tipo de decisiones que pueden implicar un sesgo político, sexual, religioso, tal. Pese a que dentro de su base de conocimiento y de sus datos estén sesgados hacia algún lado, sí, ¿vale? Que ya hay estudios que dicen que si son más de derechas o de izquierdas según el partido, o sea, según el modelo y demás, pero aún así intentan con esos guardarraíles por lo menos que no se les vea el plumero de una forma tan fácil. Muy bien. Pues nada, vamos con otra pregunta de Luis Vega, al cual también conoces. Sí. Y nos dice, si aún está asociado con el plugin Nicho AI, y si es así, ¿tendrán nuevas actualizaciones para mejorarlo? Tengo feedback para eso. Vale. Antes de nada, hablaremos ahora después de, por lo menos quiero hacer un repaso, porque es que no he querido al principio empezar con todo lo que haces, todo lo que tienes y todo lo que lanzas, porque si no nos habíamos comido media entrevista. Pero ahora después me gustaría un poco que nos dijeras lo que tienes, dónde encontrarlo, cómo comunicarse contigo, cómo contratar los servicios de social web, en fin, o sea que eso lo vamos a decir, lo digo para aquellos que están viendo el vídeo, es que aquí no han hablado, sí, ahora lo vamos a contar. Vale, pues si te acuerdas de la pregunta, te la vuelvo a hacer. Sí, sigo con Nicho AI. Sí, sigo con Nicho AI. Es un proyecto que, para quien no lo conozca, es un plugin de WordPress para generar contenido por inteligencia artificial. Está más enfocado, como su nombre indica, para nichos, ¿vale? Es básicamente, tú le das un listado de
de webs o de palabras clave, y en base a eso te genera los contenidos para tu página web, ¿vale? Te redacta todo el contenido, te hace ese contenido, no simplemente te llama un modelo y te lo genera, sino que extrae información de herramientas de SEO, extrae las keywords y las entidades que responden a esa intención de búsqueda que tú estás queriendo atacar, y entonces con eso te monta un contenido que rankea bastante bien, ¿vale? Entonces, mejoras, sí, tenemos alguna mejora de cara a próximas funcionalidades. De hecho, hemos seguido sacando mejoras, pero sí que es verdad que no fue tanto como al principio cuando lo sacamos, que era un proyecto nuevo y en el que bueno, pues lo estábamos trabajando de forma más activa, pero sí, todavía nos queda alguna cosita por lanzar y por seguir mejorando. Aprovechando que hemos entrado en el tema de las aplicaciones, en este caso el plugin de Nicho AI, también hay otra que tenéis que es Vuela AI, ¿no? Que es el tema para la creación de vídeos, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, aprovechando que hemos pasado por ahí. Vuela, la idea de esta herramienta es una herramienta para generar contenido por inteligencia artificial. De hecho, si tú usas la herramienta, puedes generar tanto artículos de SEO, artículos pensados en SEO principalmente, que también tiene un sistema de agentes que busca información de lo que hablábamos antes de la investigación profunda, pues eso es lo que hace Vuela por detrás para extraer información de Internet y redactarte un artículo con el mayor número de fuentes posibles que acrediten el contenido que está generando. De hecho, te salen en el lateral todas las URLs que ha estado extrayendo información para que tengas también todo ese feedback para poder validar el contenido que te está generando. Pero sobre todo ahora le estamos dando mucha caña a la parte de vídeo por inteligencia artificial. O sea, nuestra idea es montar una herramienta que pueda generar contenido de texto por IA, contenido de vídeo por IA, imágenes por IA, y ya veremos si hacemos alguna cosa más. Y todo ese contenido enfocado desde el punto de vista del conocimiento que ya tenemos de marketing. O sea, que tú puedas generar un artículo que posicione en SEO y que aporte valor al usuario y responda a la intención de búsqueda, que tú generes un vídeo que posicione en YouTube, que pueda funcionar en Shorts o que pueda funcionar en YouTube, y que tú puedas usar una imagen que pueda funcionar a nivel de CTRs, por ejemplo, que solo la sacaremos más adelante, y que te pueda servir como imagen destacada para tu vídeo y tenga buenos resultados, ¿vale? Y ahora, sobre todo, estamos muy enfocados en la parte de vídeo. Y la idea es que a través de o un guión que tú le aportes al vídeo o una idea que tú le quieras aportar, que es, oye, quiero que me hagas, por ejemplo, esta mañana compartía en redes un ejemplo que era, hazme un guión para un vídeo del tráfico de marfil con elefantes, ¿vale? Y sobre esa idea te monta un guión que te dice, ¿sabes que cada 15 minutos muere un elefante por culpa de esto? Y te hace un guión elaborado en el idioma que quieras, con todo lo que ciñe sobre ese tema. Sobre eso te desglosa ese fragmento de texto, te lo va troceando y va montando imágenes que identifiquen cada una de las partes de esa comunicación que vas teniendo con el guión, le pone voz a través de IA a ese contenido y te acaba montando un vídeo en el que se ve de una forma visual eso. Ahora mismo son con imágenes en movimiento, pero en 2 semanas ya la haremos con vídeos concatenados, o sea, un vídeo montado a través de vídeos. Y la idea es además hacerlo por el mínimo coste posible que podemos y con el máximo impacto a nivel de marketing. O sea, lo que queremos es, lo que estamos montando es una herramienta de generación de contenido por IA viral, ¿vale? Que pueda captar el máximo tráfico posible. Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, de que igual que Grower empezó queriendo montar una herramienta multi y al final tuvisteis que irlo haciendo por partes porque era inviable el tiempo, los procesos y demás, me da la sensación que vamos un poco en esa misma dirección. Habéis creado la creación de contenido, ahora vamos con el vídeo. Al final la idea es montar una grande que se alimente de todas estas, ¿o no? ¿O nos puedes contar algo? De hecho, en un principio la idea de Vuela era una herramienta de generación de texto o de contenido de texto por IA. El tema es que llegamos a ese punto y dijimos, esto se queda un poco corto, y además el contenido de texto por IA, el problema que tiene es que va a ser accesible a todo el mundo. O sea, todo el mundo va a poder generar texto por IA.
Y el valor diferencial que va a tener el texto por IA es el expertise que tenga la persona que está comunicando y los datos propios que tenga esa persona y lo que puede hacer diferencial ese texto. Porque todo el mundo escribirá textos de puta madre de cualquier tema, ¿vale? Entonces será muy difícil diferenciarse de eso. Entonces dijimos, hay que darle un valor añadido a este contenido. Y este contenido, el valor añadido puede ser otros formatos de contenido, como puede ser un podcast, como puede ser una imagen, como puede ser un vídeo, ¿vale? Y cuando nos metimos en la parte de vídeo vimos que podíamos dar un valor añadido más grande, más allá de la parte de texto. Y por eso empezamos a abrir esos verticales, pero siempre con el foco de vamos a generar contenido que pueda tener un impacto en el usuario para campañas de marketing, para un e-commerce que quiera vender sus productos, para una empresa que quiera vender sus servicios, pero que pues no esté dispuesto a gastarse 300 euros en un vídeo, sino que pueda coger las imágenes de su local, las meta ahí, le diga hazme un guión hablando de mi empresa que hace esto, le haga todo el guión, le haga la locución, una voz como puede tener Constantino Romero, que es muy parecida a la voz, y con todo eso se lo monte en 5 minutos y tenga un vídeo que pueda usar para sus redes sociales o para ir alimentando su página web o para tener en la portada de la web o lo que sea. Fantástico, la verdad que yo no conozco ninguna de las dos porque, como te decía, llevo poco tiempo, estoy formándome constantemente y no me da la vida para todo lo que veo, pero las tengo ahí en el radar, sobre todo porque en el grupo, pues, y yo te sigo en redes y demás y veo que tiene un potencial bárbaro. Lo que pasa es que tengo 80.000 proyectos abiertos, colaboraciones con todo el mundo, todo a medias, es un poco desastre en ese sentido. Estoy trabajando a ver si soy capaz de organizarme eso porque no me da la vida. Vale, pues mira, tengo aquí una pregunta también de Iván Berumen, pero entiendo que ya está prácticamente contestada. Es si hoy tuvieras que empezar desde cero, qué estrategias, tal. Al final ya lo hemos hablado. Y hay una pregunta aquí de Daniel Gómez, otro compi, que me dice que ¿crees que llegará el momento en el que la IA genere contenido para posicionar que no sea penalizado por Google? Es que para mí ese momento ya ha llegado. O sea, Google, si tú te lees las guidelines de Google, Google no te dice que penalice el contenido por IA. Te dice que penaliza el contenido de poco valor. Claro, de poco valor, que no responde a la intención de búsqueda del usuario. Pero a Google le da lo mismo si ese contenido lo hace una IA o un mono manco o un Pulitzer. Es que le da igual. Si ese Pulitzer escribe un artículo que no responde a lo que va buscando el usuario, ese contenido sea de poco valor. Si eso lo hace una IA o como puede ser el último modelo de ChatGPT o lo hace el primer modelo de todos, si esa respuesta es exactamente lo que va buscando el usuario se queda ahí, lo lee, le aporta, responde exactamente lo que él necesita y no se vuelve a ir otra vez a Google a hacer esa consulta, ese contenido es de valor. Les da igual que quién o cómo lo haga. Además, que lo que responda aporta a lo que necesita el usuario. Sí, porque al final Google llegará un momento en que no tendrá manera de identificar si lo ha hecho una IA. No. Es que yo creo que no es un tema de que tenga manera o no lo tenga. Es que creo que... Le da igual. Le da igual. O sea, realmente es que... ¿Qué más da? Si el contenido en Internet va a llegar un momento que va a estar hecho por IA la gran mayoría del contenido. O sea, que la escalabilidad es enorme. Si ya de por sí el contenido que se ha estado generando hasta ahora eran cantidades ingentes de contenido y Google no era capaz de filtrar todo eso, ¿qué sentido tiene que ahora encima ese contenido se hace igual de masivo, pero encima es de calidad? ¿Para qué va a filtrar eso? Filtra mejor las experiencias de los usuarios. El usuario entra, ¿cuánto tiempo se queda en la página? ¿Vuelve a hacer una consulta fuera en Google otra vez de lo mismo que ha buscado? ¿Sí o no? ¿Está navegando por la web? ¿Le da el formulario? Si es que tiene los datos de Google Chrome con un montón de visitas, es que lo va a poder medir perfectamente. Va a evaluar la calidad de ese contenido y no necesita saber si es SIA o no es SIA. O sea, si ese contenido está respondiendo lo que necesita el usuario, que es igual. Yo creo que esto va un poco de la mano de lo que hace Google con YouTube. Al final YouTube no analiza o sea, no es que no analice tu contenido, lo trata en función de la experiencia del usuario. Sí, eso se ve sobre todo en los shorts. O sea, igual que en la parte de vídeos largos sí que hay un empaque más grande de SEO, en la parte de short es 100% experiencia de usuario. O sea, generas un contenido, lo muestra a una audiencia. Si esa audiencia reacciona bien, si se queda, se lo ve, le da me gusta, lo comparte, lo que sea, lo sigue mostrando. Y es que al final es que lo lógico es evaluarlo así. Ese contenido
empiezas a mirar los shorts y es una puta mierda la gran mayoría del contenido que hay en shorts. Pero a la comunidad a la que se lo está mostrando, pues le engancha, le sirve, van pasando de uno a otro y se echan las horas muertas. Y eso es lo que quieren al final este tipo de plataformas. Con lo cual, si eso distrae a la audiencia, ese contenido es válido y ese contenido se va a seguir mostrando. Desde luego que sí. Pues mira, vamos con la última pregunta. Es del compañero Tony Estirado, que nos dice: ¿hay alguna web con listados de esos directorios o si los puedes conseguir algunos? Me preguntaba en base a los directorios que si nos interesa estar en ellos o no. Es decir, hay directorios en los que... Pues directorios de empresas de Ferralla de Bilbao. ¿Nos interesa estar en ese tipo de directorios? ¿Eso actúan como citaciones? A ver, ese tipo de directorios nos puede interesar más bien para temas de SEO local. ¿Vale? Para ese tipo de cosas, sobre todo si tienen la dirección como tal puesta, ese tipo de citaciones por geolocalización sí que tienen valor. A nivel de SEO, no, y de hecho suelen ser bastante mierda, ¿vale? Porque eso es una técnica que se hacía hace, yo sé, 10 años, ¿vale? Que te dabas de alta en tropecientos directorios y con eso rankeabas y subías posiciones, porque eran enlaces. ¿Qué pasa? Que ahora mismo todas esas webs suelen ser granjas de enlaces, que son un montón de empresas que se están dando ahí de alta y son todo enlaces salientes hacia otras webs. Entonces no suelen aportar y es que además no suelen tener tráfico, casi ninguna de ellas, ¿vale? Entonces es mejor portales de profesionales, ¿vale? O de empresas de profesionales, ese tipo, yo qué sé, un Doctoralia, un Habitísimo, Cronoser, un Habitísimo, todos estos, eso sí que tiene más sentido porque sí que tienen un trabajo más curado de esos contenidos. No son simplemente empresas que las meten ahí, sino que les hacen unos rankings, hacen unas valoraciones de los perfiles y le dan un valor añadido. Para ese tipo de portales sí que tiene más sentido. Pues contestada para el amigo Tony. Y bueno, ya por último me gustaría que nos dijeras un poco cómo te pueden encontrar. Yo sé que tienes eSocial Web, luego tienes la otra empresa que se llama... ¿Cómo es la otra de los contenidos? ¿De los contenidos? ¿Cómo de los la de Vuela o...? No, hay otra empresa que es no sé qué media, que no me acuerdo. Virality Media. Virality Media, esa es de creación de contenidos, ¿no? Que hacéis ahí. O sea, es nuestra empresa de proyectos propios. De ahí es de donde salió Grower. Decía que estaba diciendo contenidos, quería decir proyectos. Vale. No me acordaba, era Virality Media, sí. Vale, esa es la empresa de los proyectos, la incubadora vuestra, ¿no? Donde empiezan las ideas que luego lleváis a la par. Tenemos Nicho AI, tenemos Vuela AI. Sí, tenemos grower.com y socialweb.agency. Eureka.com, aunque no estamos cogiendo clientes de IA porque estamos 100% centrados en nuestro propio proyecto que es Vuela, y luego ya pues me podéis encontrar en redes, en Twitter y en LinkedIn principalmente, porque Instagram no lo uso y hay gente que me dice: oye, tu Instagram, lo siento, soy un boomer, si me queréis encontrar por mail, tengo aquí mi mail y tengo mi mail y luego me podéis hacer señales de humo. Y nada, eso y Social Web SEO es mi Twitter. Dejaré por aquí de todos modos en la descripción todos los enlaces para que podáis encontrar a Álvaro. Y bueno, y el podcast del test de Turing. Correcto. Ahí también cada semana hablamos un poco de cómo estamos montando nuestros proyectos. Nosotros por la parte de Vuela y el otro socio Víctor que está en Guru World, que tienen un proyecto que es GuruSap. Allí cómo van haciendo crecer un proyecto de IA y vamos contando un poco eso, y aparte toda la actualidad de la semana de la IA. Y vamos, si queréis comeros una hora y media de IA semanal, pues ahí estamos debatiendo cada semana sobre eso. Pues sabes una cosa, Álvaro, que más del 37% de la gente que nos está viendo ahora mismo no está suscrita, tío. ¿Qué te parece? Por lo fácil que es, darle ahí a la campanita, un like, hombre, que es gratis, que no cuesta nada. Por favor, y además os voy a dejar ahí los enlaces para que podáis encontrar a Álvaro, le podáis seguir y aprender mucho. Sobre todo, está muy activo en X y en el podcast del test de Turing vais a aprender mogollón. Así que por ahí os lo dejo como consejo, no como petición de la suscripción. Pues estamos llegando al final. Álvaro, muchísimas gracias, tío. Es un verdadero placer tener a alguien como tú, un referente... Para mí, un icono a seguir, no solamente como SEO, sino también como empresario. Me parece que tienes un bagaje increíble, lo que haces
suele salir bien, la gente te busca, por algo será, y bueno, pues yo, fiel seguidor tuyo, desde que te empecé a conocer el año pasado, que fue cuando empecé a meterme un poco en el mundo del SEO y de internet y demás. Y nada, agradecerte enormemente que hayas estado aquí, que hayas querido participar y echarme una mano. Yo sé que para ti, pues al final estás aquí toda la tarde, pudiéndola pasar con tu familia, y bueno, pues te lo agradezco enormemente, tío. Nada, yo te agradezco el que me hayas invitado este ratito, me lo he pasado súper bien, se me ha hecho súper ameno y súper rápido, así que nada, un verdadero placer, y ya sabes que cualquier cosa que necesites, por aquí estoy. Muy bien, te quería comentar como última ya cosa antes de despedirnos, y es que me propuse un reto personal cuando empecé el canal de YouTube, porque al principio yo no sabía ni de qué hablar, ¿no? Me decían los compañeros, ábrete un canal, Miquelo, que tú... porque yo grababa vídeos así en plan chorra para los canales, de como si fuera un locutor de radio, y total, que empezaron a decirme, venga, ponte tal... Digo, pero ¿yo de qué voy a hablar, tío? Si yo hago reformas, que le estoy dando una vuelta ahora a abrir un canal de... Pues no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que no me da la vida para más, pero lo tengo pensado. Y bueno, el caso es que dije, bueno, pues voy a hacer una cosa. Digo, me voy a proponer un reto, voy a montar el canal y quiero cerrar el círculo. Yo empecé aquí viendo vídeos de Romu, sí. Y la idea es traer a Romu al canal, a una entrevista. Vale. Entonces, lo estoy utilizando, evidentemente, como técnica de crecimiento. Esa es la estrategia de crecimiento, ir trayendo cada vez gente más top, o gente no más top, sino que de distintas áreas que vayan aportando al canal, e ir teniendo más visibilidad para que al final llegar un poco a Romu. Entonces, la idea no es que me lances directamente a Romu si pudiera, sino me podría recomendar a algún compañero, a algún amigo que tenga que ver con el tema, pues al que te dedicas tú, del que yo soy tan apasionado, y que quisiera compartir aquí una tarde, así, echando un ratito entre amigos. Quizá luego podamos llegar al final a contactar con el círculo de Viseo, de Romu, pero vamos, no necesariamente tiene que tener enlace directo. Pues mira, te voy a dar una pieza que tiene contacto con Romu directamente, y que además, más allá de... porque conozco varias personas que te podrían dar el contacto directo de Romu para no escalarlo directamente, y que además te va a hacer un podcast, si acepta, muy interesante, que es Carlos Ortega. Carlos Ortega, si le haces una entrevista, será muy interesante, y además ha salido en Vixeo, en el podcast 80 millones de veces. Creo que es el usuario invitado que más ha salido, creo que lo decían un día, el que más veces ha ido a... Pues además es una excelente persona, o sea que te lo pasarás bien, es un tío que sabe un montón y que es muy majete. He dado 2 mentorías con él. ¿Sí? Sí, con Carlos, cuando el tema de la Dana, él de manera proactiva pues sacó una serie de mentorías para hacer colaboración y mandar el dinero a apoyar un poco la causa, y yo le he cogido 2 mentorías, las hicimos un sábado por la mañana, y la verdad que me apasiona el trabajo de Carlos, me encanta cómo el enfoque que tiene, la visión que tiene del negocio del SEO, y joder, perfecto porque me conoce, entonces... Lo tienes fácil, no te tengo que hacer definición. Sí, muy bien. Así que joder, nada me haría más ilusión, de verdad, que traer a Carlos, porque está empezando a venir gente aquí ya que no lo hubiera pensado nunca, que pudiera traerte aquí, a Dani, pues a gente súper top, y la verdad que me encanta. Si pudieras hablar con él, pues yo te estaría enormemente agradecido. Claro. Y si no quiere o no puede o lo que sea, que solo por el mero hecho de que lo hayas intentado, me parece genial. Fíjate, un segundo. Espera un momento. Perdón, gajes del directo. Nada, no te preocupes, que esto luego lo corto y arreglado. No, si lo que voy a hacer es mandarle un WhatsApp en directo para que no se pueda... Para que no se pueda decir. Carlos, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Oye, mira, es que estoy en directo en el podcast de Miquelo, y me ha dicho que si puedo invitar a alguien, y te he invitado a ti. Entonces, creo que si dices que no, lo vas a tener muy jodido, porque está la audiencia escuchándote y vas a quedar muy mal. Así que nada, por aquí te lanzo la invitación en directo, y como ya sabes quién es, que has hecho mentorías con él, ya le puedes decir que sí en persona, ¿vale? Venga, tío, un fuerte abrazo, cuídate. Vamos, brutal, vamos. Sí, señor, vamos, esto sí que no me lo habían hecho. Qué grande eres, Álvaro, qué grande, tío.
Mira que me había dicho el tío Fede que era, dice, Álvaro es un tío grande, no, es más grande todavía de lo que me había dicho Fede. Muchísimas gracias, Álvaro, tío, ha sido un placer y encantado. Estás invitado aquí cuando quieras venir, por supuesto, cuando quieras lanzar algo, cuando quieras, cuando yo ya sea más grande y quieras un día lanzar cualquier cosa, me llamas, oye, Miquel, vamos a tomar un café por la tarde y lo grabamos. Y yo encantado. Muy bien, tío. Pues nada, un verdadero placer, lo dicho, muchísimas gracias por invitarme y oye, tío, cualquier cosa ya sabes, por aquí ando. Muchísimas gracias, Álvaro, que tengas una buena tarde. Igualmente, cuídate, Chao. fuerte abrazo. Y hasta aquí esta pedazo de entrevista con Álvaro Peña. Si te ha volado la cabeza todo lo que hemos hablado hoy, prepárate porque esto solo es el comienzo. Se vienen más entrevistas con la creen de la creen del SEO, gente que está marcando el camino y que no te puedes perder. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita y estate atento. Y ahora, si quieres seguir viendo contenido tan valioso como este, mira estos vídeos que te dejo por aquí, porque si esta entrevista te gustó, estos te van a encantar. Así que ya sabes, lo que os digo siempre, un saludo del tío Miquelo y nos vemos en la SER.